como les dije anteriormente, les recordamos por favor mantener sus micrófonos silenciados. Bien, sin más de qué hablar, queremos darles la bienvenida a todos ustedes al seminario Conectando los bosques futuros, diseño de una infraestructura verde resiliente al cambio climático. Este evento cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio de la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea Next Generation, en el marco del proyecto Fortaleciendo la Restauración Ecológica y la Infraestructura Verde para la Adaptación de Especies Forestales al Cambio Climático. Este proyecto, además, está conformado por varios socios. En primer lugar, la FIC, que es el responsable y coordinador del proyecto, la Universidad Autónoma de Madrid, el Instituto Nacional de Investigaciones y Tecnología Agraria y Alimentaria, INIA, a través del CSIC, la Fundación Internacional para la Restauración de Ecosistemas, quien va a llevar principalmente el seminario de hoy. Bien, este seminario además va a tener una continuidad con un primer seminario que se realizó en meses pasados y en el cual exponíamos los resultados preliminares del proyecto o de los primeros objetivos. Y en este caso, lo que vamos a compartir con ustedes son los resultados acerca del objetivo de conectividad en base a mapas de distribución de especies bajo escenarios de clima futuro y así como una guía que se está realizando para la adaptación al cambio climático y la resiliencia de la infraestructura verde. Este seminario de hoy va a tener 4 partes. Una en la cual va a participar Jaime Rivalaigua Batalla, quien es el director de la Fundación para la Investigación del Clima. Una segunda sección en la cual intervendrá Alba García Pose, coordinadora de los proyectos de la Fundación Internacional para la Restauración de Ecosistemas, FIRE. Una tercera fase donde tendremos o haremos una pequeña encuesta en directo que nos permitirá conocer un poco mejor cuáles son vuestros principales intereses de cara a la guía que se está preparando. Y una última fase en la cual dispondremos de un espacio para poder responder todas las preguntas que surjan para esto. Les decimos a todos los interesados en esta parte que optimicemos el tiempo para que podamos participar todos. Para empezar y sin más preámbulo, voy a dar la palabra a Jaime Rivalaigua, quien hará un resumen del proyecto Foresteco, así como una breve demostración de los avances del visor digital en el cual se está preparando para la selección de especies y grupos genéticos con base en escenarios de clima futuro. Este visor se trata de una herramienta de apoyo para la planificación y toma de decisiones en proyectos de restauración de ecosistemas teniendo en cuenta la idoneidad fitoclimática futura y el impacto del cambio climático. Bien, Jaime, por favor, pon tu presentación y adelante. Tienes, recuerdo, 15 minutos para esta exposición. Buenos días, muchas gracias Eulogio, buenos días a todas y a todos. Voy a pasar a compartir la pantalla. Supongo que ya ven mi pantalla. Bueno, pues voy a hacerles una breve introducción al proyecto para que vean un poco el conjunto del proyecto. Se ve a pantalla completa, supongo, ¿no? Bueno, pues como ha dicho Eulogio, el proyecto Foresteco, fortalecimiento de la restauración ecológica y la infraestructura verde para la adaptación de especies forestales al cambio climático, financiado por el MITECO. Aquí vienen las entidades de la financiación en el marco del Next Generation. Y estos son los socios que ya ha comentado Eulogio, la Fundación para la Investigación del Clima como coordinador, el CSIC-INIA
la Universidad Autónoma de Madrid y la Fundación Internacional para la Restauración de Ecosistemas como socios del consorcio. Les comento el objetivo general del proyecto, que es llevar a cabo la investigación sobre el impacto del cambio climático en las principales especies forestales de la península ibérica y el desarrollo de una herramienta digital para el apoyo en la toma de decisiones de planificación y gestión de infraestructura verde y para la restauración de ecosistemas. El proyecto nace de la identificación principalmente con personal del MITECO, del Ministerio, de la necesidad de disponer de esta información para un poco mejorar, digamos, el manejo de información que tenga en cuenta el clima futuro a la hora de afrontar la gestión forestal sostenible que les es demandada desde el Plan Nacional de Adaptación y desde la sociedad en general. Este objetivo general se divide en 4 objetivos específicos. Uno primero relacionado con la modelización climática. Vamos a trabajar en cómo adaptar la gestión forestal al clima futuro. Lo primero que necesitamos es a qué nos tenemos que adaptar, es decir, conocer con rigor el clima futuro. Necesitamos trabajar con los modelos más modernos, los más actualizados, que son los del sexto informe del IPCC, del CEMIP 6, y con una serie de características. Necesitamos resolución espacial alta para tener en cuenta las diferencias territoriales. Entonces, este primer objetivo consiste en recopilar la información que haya disponible y cuando esta información no cumpla todos los requerimientos que tenemos en el proyecto, generar esa información con metodologías robustas que también son utilizadas en el contexto nacional. Disculpa, Eso, Jaime, me sí. comentan que se te escucha bajito. Si puedes hacer para acercarte más el micro Bueno, lo o tengo muy aumentar el cerca, voy sonido, a te ver lo si puedo. agradecemos, que lo dicen por el chat. Voy a ver si puedo subir el... A ver. El micrófono, voy a subir el volumen. No sé si ahora se oye mejor. Sí, ahora mejor. De acuerdo. Gracias. Pues disculpen. El segundo objetivo específico está relacionado con la modelización de la distribución de especies y grupos genéticos. En este caso, esta parte se trata de analizar cómo el clima y otros factores, además del clima que hemos metido en los modelos, afecta a cada una de las especies, de las 49 especies forestales priorizadas por el MITECO y desarrollar los modelos que nos van a permitir luego, al aplicarlos a los escenarios de clima futuro que hemos definido anteriormente, ver cómo va a ser esa distribución potencial de las especies en el futuro. Vale, aquí ya empiezo a mencionar como uno de los aspectos importantes del proyecto el que hemos trabajado no solo con las especies, sino con aquellas de las que el INIA tenía información desglosada en grupos genéticos. Hemos trabajado también con los grupos genéticos de esas especies, que son 12 de las 49. Luego les entro en detalle. Aquí simplemente resumir los objetivos principales. El siguiente objetivo sería el relacionado más con el seminario de hoy, que está todo lo relacionado con fragmentación y conectividad. Mejorar el conocimiento con estos aspectos, teniendo en cuenta no solo la situación actual, sino los escenarios de clima futuro y para poder plantear a partir de ello medidas de conservación. Pero no me extiendo porque luego lo van a comentar con mucho detalle. El cuarto objetivo es el desarrollo de esa plataforma web que permita consultar y gestionar toda esta información que se va a generar de forma lo más ágil y robusta posible para poder aplicar esta información en soluciones basadas en la naturaleza para la infraestructura verde. ¿De acuerdo? Esos serían los 4 objetivos específicos. Y ahora les muestro brevemente los resultados por actividad. A ver. Para la primera actividad, que es la de simulación climática, pues lo primero que hemos hecho ha sido recopilar la información disponible y luego generar información cuando ha sido necesaria. La información disponible, saben, bueno, hay información gestionada por la Oficina Española de Cambio Climático, la Fundación Biodiversidad, AEMET y el CSIC en Adapteca.
y bueno, es una fuente de información. Sin embargo, bueno, hay parte de la información que hemos tenido que generar, en particular porque la resolución de trabajo queríamos llegar al kilómetro y en este caso la información no tenía esa resolución, y luego porque algunas de las variables que necesitamos también las hemos tenido que generar. Además, entonces hemos generado con una metodología que también está dentro de Adapteca, una metodología avalada internacionalmente, escenarios de clima futuro con la resolución esta que comentaba, y luego a partir de esa información puramente climática hemos generado todos estos biovariables que denominamos, todas estas variables que ponen, algunas son climáticas relacionadas con, pero buscan los aspectos del clima que afectan sobre la vegetación. Entonces, bueno, desde una temperatura media anual, que sería normal, digamos, hasta, pues, por ejemplo, eso, la temperatura mínima del mes más frío, o ya variables específicas que buscan poner de manifiesto cómo el clima está afectando a la biodiversidad o a la vegetación. Aquí quiero comentarles que hemos hecho avances notables junto con los compañeros, todo el equipo del proyecto. Hemos hecho avances importantes en las variables a utilizar, de manera que han permitido que los modelos de distribución de especies tengan mejores capacidades de predecir la distribución de las especies. Por ejemplo, algunas de las variables BioClim del WorldClim, estas de la Bio 1 a la Bio 19, tienen algunas limitaciones porque trabajan con eso, con la temperatura del mes más cálido o del trimestre más cálido, y a veces se producen discontinuidades. Bueno, hemos hecho algunas mejoras para utilizarlas de manera que, bueno, algunas variables que presentaban tantas discontinuidades que no se podían utilizar, las hemos mejorado, digamos, para poderlas utilizar. Y luego quiero detenerme en que hemos incorporado información relacionada con la evapotranspiración potencial, en diferentes aspectos de la evapotranspiración potencial. Y esto es importante porque es lo que justifica trabajar con mayor resolución espacial. Para las variables de clima, la resolución espacial de 5 kilómetros, por ejemplo, podría ser suficiente, salvo en zonas topográficamente muy complejas en las que la temperatura sí tiene variación dentro de esa celda, pero resulta necesario bajar a esa resolución porque hay factores que solo con una mayor resolución, esa resolución de 1 kilómetro o incluso mayor si se pudiera, se pueden captar. En este caso están relacionados con esa evapotranspiración potencial que la hemos calculado teniendo en cuenta el efecto de la topografía, del sombreado de la topografía sobre la radiación, que obviamente afecta a la evapotranspiración. Por tanto, hemos incorporado estas variables con esa resolución, lo que nos ha permitido incluir el efecto umbría solana, que tan importante es, como saben, en la distribución de la vegetación y que tradicionalmente no se viene incluyendo en estos modelos, pero que al meterla pues ha permitido tener una mayor capacidad discriminante. No vamos a entrar en los detalles técnicos de la modelización, pero en cualquier momento pueden ponerse en contacto con el equipo para consultarlos, ¿de acuerdo? Bueno, lo que hemos hecho ha sido, a partir de 10 modelos climáticos de los más reputados del IPCC y que sabemos que funcionan bien en España, con 4 escenarios de emisiones futuras más el histórico del pasado, que son los 4 escenarios que el IPCC mandata que se utilicen ya en el informe para los estudios del 6º informe del IPCC, son los SSP, que sustituyen a los RCP de los modelos desactualizados del 5º informe, y para 3 periodos del futuro, que serían principios de siglo 2021-2050, mitad de siglo 41-70 y finales de siglo 71-2100, bueno, pues para todos y cada uno de esos modelos, escenarios y periodos, que es 10 por 4 por 3, son 120 proyecciones de futuro, hemos generado esas 120 proyecciones de futuro, tanto de las variables básicas como de todas esas variables derivadas que han visto ustedes, que se ven afectadas por
por el clima. Y luego, aparte de esas variables que hemos mostrado antes, hay algunas relacionadas con el suelo, algunas variables básicas de pH, de cantidad de arena, etcétera, que también hemos incorporado para la modelización. O sea, que hemos generado estas 120 proyecciones para todas y cada una de esas variables derivadas. El segundo paso es el desarrollo de los modelos de distribución de especie y aquí lo primero, en los modelos de distribución de especies, supongo que conocerán más o menos, lo que hacen es, sabiendo dónde cierta especie está actualmente y el clima, las variables bioclimáticas de esos puntos donde está ahora la especie, el modelo determina los umbrales de las diferentes, primero, qué variables son las que más discriminan la distribución de la especie y luego los umbrales en los que esa especie puede, de esa variable en los que esa especie puede vivir. Te Bueno, pues quedan aquí, 5 minutos, Jaime. muy bien. Y luego, pues la calibración y la evaluación de los modelos de distribución de especies. Es muy importante mencionar esto que decía de los grupos genéticos. El INIA tiene identificados los grupos genéticos agrupando varias procedencias cada uno de ellos y si uno aplica el modelo de distribución de especies al conjunto de la especie, por ejemplo ahora la encina, pues al final estamos mezclando churras con merina, encinas de Lérida con encinas del sur de Andalucía, que realmente tienen poco que ver y el modelo se convierte en poco predictivo. Cuando le metemos el análisis por separado a los grupos genéticos, sí obtenemos una información mucho más valiosa. El modelo es mucho más robusto y genera la información de mejor manera. No entro en detallar más detalles de cómo hemos aplicado la modelización, pero básicamente eso, se ha aplicado esa modelización a las 120 proyecciones, o sea, se ha calibrado el modelo con las observaciones climáticas y de presencias del pasado de cada especie o grupo genético y luego se ha aplicado a cada una de las 120 proyecciones de futuro para obtener los resultados como estos, ¿no? Esto sería la idoneidad de 0 a 100 del Haya en el clima pasado y esto sería la idoneidad en el clima futuro, en este caso de uno de los modelos, del modelo mediana, para cada uno de los SSPs y para cada uno de los periodos. Como no tenemos tiempo, no entro a detallarlo. La parte de la evaluación del impacto del cambio climático sobre los elementos de la infraestructura verde es la que van a contar ahora con detalle, así que no me entretengo. Simplemente comentarles eso, que con el análisis que hemos visto antes, hemos hecho, el INIA ha hecho un análisis de todos estos mapas, viendo cómo se van a distribuir, cómo va a evolucionar el territorio potencial, de distribución potencial de cada una de las especies grupo genético para hacer estas conclusiones, ¿vale? Y de alguna manera no tenemos tiempo para entrar en la información, pero aquí la tienen en la presentación. Por último, les dedico el poco tiempo que me queda a mostrarles un poco el portal. El portal tiene todas las casi 100 especies, por 100 capas, porque es cada una de las especies agrupadas por géneros, pero en aquellas en las que hay grupos genéticos, para cada uno de los grupos genéticos y muestra información tanto de la idoneidad para el periodo que uno elija aquí, para el modelo y escenario climático que uno elija en esta parte de la plataforma y luego permite, pinchando en cualquier punto, hacer un análisis conjunto de todos y cada uno de los modelos y todos y cada uno de los escenarios de emisiones y periodos, con estos boxplot que permiten ver, en este caso, pues que en ese punto la idoneidad era muy alta en el pasado y a principios de siglo va a bajar un poco, a finales de siglo va a bajar más y a finales de siglo, sobre todo para los escenarios más desfavorables, va a bajar de forma significativa. ¿De acuerdo? Sí quería mencionarles que otra funcionalidad de la plataforma va a ser mostrar una gráfica, va a uno poder pinchar en un punto y le va a mostrar una gráfica como esta que contiene todas y cada una de las especies o las especies que uno seleccione, si prefiere, ordenadas en función de bien la idoneidad del pasado o bien la idoneidad del futuro, como es en este ejemplo, en el que le va a decir en este punto, en los diferentes periodos y bajo los diferentes SSPs, estas son las especies más idóneas, las ordena por el promedio
de esta variable, que es el porcentaje de modelos climáticos de los 10 que pronostican que la especie va a poder vivir en esa zona, en ese punto del territorio en concreto. Entonces, con esto uno va a poder pinchar en el punto y tener el listado de especies ordenado por idoneidad a futuro. Aquí pueden ver algún ejemplo, como esta especie, por ejemplo. Esto es un ejemplo que no es real, pero que permite ilustrarlo. Pues a principio de siglo no va a tener ningún problema en ninguno de los escenarios de emisiones, a mitad del siglo parecido, y a final de siglo ya en los escenarios de emisiones más desfavorables, más pesimistas, sí puede tener un poquito de menor idoneidad. Y sin embargo, pues aquí, por ejemplo, este otro ejemplo del Pinus nigra no tendría problemas al principio, pero ya desde mitad de siglo, dependiendo del escenario, y a final de siglo para casi todos, sí tendría problema. Y también hay casos al contrario, que al principio pueden tener problema y en el futuro, en cambio, las condiciones mejoren para esa idea. Entonces, este es el planteamiento de lo que de lo que va a permitir generar la plataforma. Vamos a tener en esta plataforma uno va a poder pinchar, le va a preguntar qué especies, y le va a preguntar cómo quieres ordenar, etcétera, y le va a ofrecer ese Excel con toda la información para que luego uno pueda trabajar con ella y seleccionar aquellas especies, aquellos periodos, la información que uno necesite. Bueno, con eso termino como introducción, pero ya digo que el seminario de hoy se va a centrar sobre todo en la parte de conectividad, así que cedo la palabra a Eulogio para que continuemos. Muchísimas gracias, Jaime, por tu presentación. Les recuerdo a todos los asistentes que tienen el chat para ir formulando sus preguntas que tengan sobre estos aspectos del proyecto, que es la primera parte que estamos desarrollando, y si quieren, también a quién estaría dirigido. Bien, pues iniciamos entonces la segunda parte. En esta segunda parte nos va a acompañar Alba García, quien nos hablará, quien ha realizado estudios sobre conectividad forestal futura, y va a presentar los resultados derivados del proyecto en este sentido, y nos presentará el contenido preliminar que va a llevar la guía para la adaptación al cambio climático y la resiliencia de la infraestructura verde. El objetivo de este punto es compartir estos contenidos con el fin de recopilar vuestras aportaciones como potenciales usuarios que nos permitan mejorar y enriquecer la versión final del documento que va a acompañarnos en este proyecto y que tiene como resultado final presentarles a ustedes el visor también. Bien, entonces simplemente les recuerdo ir anotando sus preguntas que tengan en relación a esto. Y bueno, bienvenida Alba, por favor poner tu presentación. Hola, buenos días a todos. ¿Me confirmáis que veis, por favor, la presentación? Sí. Sí, sí, Vale, se ve perfecto. perfecto y se te oye bien. Muy bien. Bueno, pues hola a todos y a todas y bienvenidos al webinar de hoy. Como Eulogio ya me ha presentado, pues bueno, yo soy Alba de la Fundación FIRE y bueno, el trabajo que o que voy a presentar aquí pues es un trabajo colectivo, sobre todo mío y de José María Ribenayas, también de FIRE y que está también conectado en la sesión de hoy. Yo haré la ponencia, pero en la ronda de preguntas pues estaremos los dos para intentar pues, satisfacer todas las dudas, curiosidades o sugerencias. Como comentaba Eulogio, hemos pensado como enfocar el seminario de hoy con esa doble finalidad, ¿no? Por un lado, nosotros poder compartir pues los resultados nuevos con respecto al primer webinar. Y compartir también esa estructura y esa tabla de contenidos que a priori incluirá la guía, ¿no? Que es el producto final
esta actividad del proyecto. Pero también con una intención pues de recibir un feedback por vuestra parte, ¿no? Porque como comentaba Eulogio, pues supongo que muchos o todos de los que estáis aquí pues seréis potenciales usuarios de la guía y el visor, entonces también tener vuestras sugerencias o perspectivas será interesante para enriquecer el documento final. Y bueno, ya sin más dilación, pues me empiezo con la presentación, ¿no? Bueno, esto es la introducción que ya comentaron los compañeros. Entonces, lo que vamos a contar hoy aquí es pues el desarrollo de esa acción 3.3 que ya comentó Jaime por encima, que tiene, como os digo, como producto final una guía para la adaptación al cambio climático y la resiliencia de la infraestructura verde. Esta guía se va a nutrir del resto de productos del proyecto, ¿no? O sea, la idea es integrar pues los resultados generados en las acciones previas del proyecto en un documento que pueda ser útil pues para los gestores del territorio y para esa adaptación al cambio climático de la infraestructura verde. Entonces, como os digo, voy a hacer esa presentación de la tabla de contenidos comentando en qué consistirá cada apartado y sobre todo profundizando en la parte de conectividad, que es digamos que el eje central de toda la guía y de todo el seminario de hoy, ¿no? Entonces, bueno, la guía se articula a priori en estos puntos, ¿vale? Los dos primeros puntos de introducción y objetivos justifican la necesidad de la guía, ¿no? Porque consideramos que es importante producir este documento. El punto 3 desarrollará la metodología, que incluirá también pues, toda la parte previa de modelos de distribución de especies, etcétera, que se nutrirá de lo que han hecho los socios del proyecto, ¿no? Después, en el punto 4 se desarrollará esa parte más enfocada a la conectividad, donde se mostrarán los resultados de la identificación de áreas prioritarias para conservar y restaurar la conectividad en el escenario futuro, ¿no? Y luego habrá dos puntos más aplicados. Uno es el compendio de directrices técnicas, que se nutrirá pues, de las experiencias de FIRE y de otras entidades y de otros documentos de relevancia para la implementación de infraestructura verde en el territorio, ¿no? Porque al final pasamos de un estudio a escala de la España peninsular y Baleares a luego cómo implementamos eso en el terreno, ¿no? A escalas mucho más locales y regionales. Y ligado con esto, pues la idea es presentar una serie de casos de éxito en materia de infraestructura verde y conectividad que sirvan pues, como fuente de aprendizaje y de inspiración para otros gestores del territorio y que sean ejemplos replicables que puedan eso, pues, replicarse, valga la redundancia, en otras zonas. Y cerraremos pues, con unas conclusiones, ¿no? Entonces, respecto a la introducción y esta justificación de la relevancia de la guía, digamos que lo que se va a presentar aquí es un poco lo que justifica también el propio proyecto Foresteco, ¿no? Como sabéis, a día de hoy pues, o sea, nos enfrentamos a muchos retos, ¿no? Pero dos de los principales son el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Y la pérdida de biodiversidad, o sea, el cambio climático es una de las principales amenazas que a su vez afectan a la conservación de la biodiversidad y que además altera la distribución de las especies en el territorio. Por este motivo, para mantener la conectividad ecológica es necesario implementar una infraestructura verde que esté adaptada y que sea resiliente al cambio climático. Es decir, sabemos que esto está sucediendo y debemos definir y ejecutar estrategias que nos permitan adaptarnos, ¿no? Y que sean sostenibles no solo en el momento actual, sino también en el medio y largo plazo. Este punto 3, que está muy vinculado con el objetivo del proyecto, ¿no? Para promover la adaptación de las especies forestales a este cambio climático, además de la distribución de las especies, es también importante considerar la distribución de los grupos genéticos. Jaime ya explicó brevemente que esto creo que para 12 especies se estudiaron también los modelos de distribución de esos grupos genéticos. Porque efectivamente en una misma región, una especie, o sea, el hábitat de esta región ahora y en el futuro puede ser adecuado para una especie, pero quizá no para el mismo grupo genético, ¿no?
Y por último, una priorización basada en la ciencia nos va a permitir concentrar esfuerzos de una manera eficiente. Es decir, al final la esencia de priorizar zonas, o sea, el objetivo último es que podamos dirigir nuestros esfuerzos, no solo económicos, sino también de recursos humanos y materiales, a implementar o mejorar la infraestructura verde en zonas que van a tener un impacto positivo mayor, ¿no? Aparte de este contexto general, también existe un contexto normativo, ¿no? que refuerza la necesidad del proyecto y de la guía. El marco normativo bueno, se sustenta sobre todo ahora mismo, en la actualidad, ¿no? Sobre el Reglamento de la Unión Europea de Restauración de la Naturaleza, que fue recientemente aprobado, como sabréis. Y que es un reglamento pues, que será de obligatorio cumplimiento para todos los Estados miembros, y todos los Estados miembros tenemos la obligación de redactar un plan nacional que integre, ¿no? Pues los objetivos que estipula la ley. Recojo aquí dos artículos interesantes relacionados con el proyecto y con la guía. Porque digamos que al final tenemos como Estado miembro pues la obligación de alcanzar esos objetivos y a lo mejor, o sea, no, a lo mejor no, y este tipo de herramientas pues van a ser claves, ¿no? Para hacerlo de una manera pues eficiente y positiva para la biodiversidad. Entonces, como os digo, en el artículo 12, que es el artículo que habla sobre la restauración de ecosistemas forestales, en los objetivos y criterios que se establecen para medir el cumplimiento del artículo, dice la ley que se necesitará cumplir con una tendencia creciente a nivel nacional del índice de aves forestales y de al menos 6 de 7 indicadores, de los cuales muchos están, o sea, hay indicadores relacionados con conectividad forestal, con diversidad, con especies autóctonas y con servicios ecosistémicos como reservas de carbono. Es decir, dentro de estos 7 indicadores, varios de ellos están completamente vinculados y alineados con los objetivos del proyecto Foresteco y en concreto de esta actividad. Además, en el propio artículo 12 también se especifica que se consentirá un incumplimiento justificado por transformaciones inevitables del hábitat debidas al cambio climático. Es decir, ya en el propio reglamento se contempla este cambio en la distribución de las especies que va a tener lugar como consecuencia del cambio climático, ¿no? Poniendo otra vez de manifiesto pues, la relevancia de los objetivos del proyecto. Y luego, además, en el artículo siguiente se habla de la plantación de 3.000 millones de árboles adicionales en la Unión Europea hasta 2030, del objetivo del cual todos los Estados miembros al cual todos los Estados miembros deben contribuir, ¿no? Entonces, esto es importante, creo, porque debe haber como unos criterios muy claros de calidad y de buenas prácticas sobre cómo ejecutar este tipo de actuaciones, ¿no? No es solo plantar tantos millones de árboles, sino cómo hacerlo, qué especies plantamos según en qué sitios, en qué zonas, etc. Aparte de esta potente, de este potente marco legal, que en sí mismo es el Reglamento de Restauración de la Naturaleza, pues como sabéis, en España tenemos otros planes y estrategias, como el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático o la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde, que también pues, constituyen, digamos, documentos para la planificación estratégica y la coordinación de una acción coherente que nos permita alcanzar estos objetivos a nivel nacional, ¿no? Y esto, a su vez, pues también está enormemente vinculado con el proyecto. En fin, la síntesis de toda esta parte introductoria y justificativa es que necesitamos herramientas que faciliten a los gestores del territorio la planificación e implementación de estrategias para conservar y restaurar la infraestructura verde, ¿no? Mediante la proyección geográfica de la biodiversidad en la actualidad y en los escenarios futuros y de directrices técnicas, ¿no? Y esto, o sea, y a esta necesidad el proyecto responde pues, con dos productos principales, ¿no? Uno es el visor, que es el producto estrella del proyecto, que Jaime ha presentado un poco y que, si no me equivoco, se presentará en detalle en el último webinar del proyecto. Y el otro producto es la guía, ¿no? Esta guía, que
irá de la mano con el visor, que aunará los resultados del proyecto y que además pues, difundirá esas directrices técnicas para una correcta ejecución, ¿no? y planificación de las estrategias para conservar y restaurar la conectividad. En segundo lugar, y ligado mucho con esta primera parte, presentaremos, hemos definido una serie de objetivos a los que la guía pretende dar respuesta, ¿no? El objetivo general va alineado con los objetivos del proyecto, ¿no? Que es mejorar el conocimiento sobre fragmentación y conectividad ecológica y su relación con la conservación de la biodiversidad para la planificación de infraestructura verde en el contexto de cambio climático. Es decir, queremos entender de qué forma se va a comportar la fragmentación y la conectividad ecológica en este escenario de cambio climático y de qué forma nosotros podemos garantizar a través de estrategias de planificación la conservación de la biodiversidad, ¿no? Este objetivo general se alcanza a través de 3 objetivos específicos. El primero es el de identificar las áreas claves de alto valor ecológico prioritarias para la conservación de la biodiversidad, que es lo que se presentó preliminarmente en el webinar anterior y que hoy veremos en más detalle. El objetivo número 2 es presentar estas directrices técnicas en materia de infraestructura verde necesarias para mantener o restaurar la conectividad entre estas áreas identificadas en el punto anterior, ¿no? Y la idea es que este compendio de directrices técnicas sean integradas por los gestores del territorio para una correcta adaptación e implementación de la infraestructura verde. Y el objetivo específico 3, que sería ilustrar estrategias de gestión de la infraestructura verde y de la conectividad mediante casos de éxito, ¿no? Que incorporen no solo una visión más ecológica, sino también una visión social que integre perspectivas de género y de edad y que en general pues, sean proyectos holísticos que permitan pues eso, a otros gestores del territorio inspirarse, aprender y replicar en otras zonas. En tercer lugar, presentaremos la metodología. La metodología pues se presentará en detalle en la guía y estará disponible para todo el mundo de libre acceso. Y pues como os decía, se nutrirá del trabajo previo de los socios del proyecto, es decir, la línea de partida serán los modelos de distribución de especies y grupos genéticos y el análisis de fragmentación. Un segundo punto será la identificación de estas áreas clave de alto valor ecológico, prioritarias para la conservación de la biodiversidad, que eso lo veremos a continuación, pero esta identificación se nutrirá de la línea de partida, digamos. Y por último, el resultado final pues, será una zonificación que permita una priorización de esfuerzos para la gestión de la conectividad y la infraestructura verde en el futuro, ¿no? Bueno, como veis, estos primeros puntos pues, son comunes a casi cualquier documento, ¿no? Y serán, pues, sobre todo el punto 3, detallados en la guía con todo tipo de detalles. Y hoy vamos a ver un poco más en detalle los siguientes puntos, ¿no? Sobre todo el punto 4, que es la identificación de áreas prioritarias para conservar y restaurar la conectividad, alineado con el objetivo específico 1. Y que, como os decía, pues en el seminario anterior se presentó un avance de metodologías preliminares y resultados preliminares, y hoy pues vamos a repasar esto un poco más en detalle, ya con resultados más contundentes, ¿no? Entonces, esta parte que ha sido pues, liderada por FIRE ha consistido pues, en 2 bloques, ¿no? Por un lado, hemos realizado un análisis o una identificación de las áreas relevantes de biodiversidad actuales y en el futuro para todas las especies y grupos genéticos. Esta identificación de áreas relevantes de biodiversidad se basa en una metodología preexistente, es una adaptación en realidad de una metodología preexistente de Rey Benayas y de la Montaña, publicada en 2003, y se fundamenta en la obtención de un índice de riqueza y un índice de rareza
para todas las especies y grupos genéticos que posteriormente se integran en un único índice combinado que viene definido por la fórmula que veis en pantalla, ¿no? Entonces, para cada celda, el índice combinado es el sumatorio del inverso del número de celdas en que la especie Y está presente. En este índice, la riqueza va implícita en el sumatorio, es decir, no está explícita en la fórmula, pero cuantos más sumandos hay, es decir, cuantas más especies hay en la celda, es decir, cuanto mayor es la riqueza, pues mayor va a ser también el índice combinado. Como os comentaba, las áreas relevantes de biodiversidad se obtuvieron tanto para el presente como para un escenario futuro, que se eligió pues, el escenario intermedio, ¿no? el SSP 370 y para el periodo temporal 2041-2070. Un poco con la intención de simplificar todos los resultados previos en algo que fuera pues, pragmático, visual y que nos permitiera pues, una planificación en el largo plazo. Entonces os pongo algunos resultados interesantes, ¿no? Aquí os muestro los índices de riqueza, rareza y el índice combinado para el escenario futuro de estudio. Y de aquí lo que nos interesa es un poco ver pues, qué nos dice el mapa, ¿no? Como veis, existe, o sea, lo primero que observamos es que existe una correlación entre los tres índices, ¿no? Y que las zonas calientes, es decir, donde la riqueza, la rareza y el índice combinado son mayores, son similares en los tres índices, ¿no? Y se concentran sobre todo pues, en esas zonas más montañosas del área de estudio, pues sobre todo en la zona pirenaica, la cordillera cantábrica, sistema ibérico y central, que son aquellas zonas que en la actualidad pues, son zonas más frías por lo general. Y pues como veis, efectivamente, pues esto nos da una primera pista de qué zonas van a ser más relevantes desde el punto de vista de la biodiversidad en la predicción de futuro, ¿no? Disculpad. Ahora, también para tener en cuenta, ¿no? cómo es este escenario futuro con respecto al actual, ¿no? Os pongo una comparativa de los mapas de índice combinados de biodiversidad en el presente y en el escenario de estudio. Aquí lo que nos interesa ver es que las zonas, o sea, los puntos calientes, digamos, las zonas con mayor índice combinado de biodiversidad, siguen siendo en general las mismas, se sigue concentrando en esas zonas más montanas, pero bueno, sí que se ve que en el escenario futuro las áreas más relevantes de biodiversidad están concentradas en una menor extensión, ¿no? Y de hecho os muestro aquí un mapa de cambio. Este mapa de cambio básicamente es una resta, ¿no? Entre el índice combinado futuro y el índice combinado actual. Y aquí lo que nos muestra el mapa es que en esas zonas rojas, que son mayoritarias, el índice combinado actual es mayor que el índice combinado futuro. Sin embargo, en esas zonas verdes, el índice combinado futuro es mayor que el actual. Entonces, como os decía, pues esto nos da una pista de que seguramente lo que se va a producir es una migración de especies hacia esas zonas más, a esos puntos más calientes que parece que en el futuro pues serán casi que refugios climáticos, ¿no? Como os decía, esta acción se articulaba en dos bloques, ¿no? Uno era la identificación de estas áreas relevantes de biodiversidad y el segundo bloque es la priorización de esfuerzos de gestión de la conectividad y la infraestructura verde en base al análisis de fragmentación. Dentro de esta actividad, y esto se lo comentó también Jaime brevemente, se realizó un análisis de fragmentación para todas las especies y grupos genéticos y en todos los escenarios de estudio. Y este análisis de fragmentación pues, tuvo como resultados este tipo de mapas, ¿no? Aquí os comparto pues, un mapa para una de las especies objetivo, que es avisalva, y para el escenario de elección, ¿no? Entonces, lo que se extrajo con este análisis pues fue una categorización para cada especie en cada escenario
de la idoneidad de la especie en el territorio de estudio, ¿no? Entonces, lo que vemos aquí pues, es esa categorización, ¿no? El color gris lo que nos dice es lo que se corresponde con el hábitat inexistente de la especie. El color rojo nos habla de la desaparición de la especie, es decir, la especie está presente en esa zona en el presente, o sea, en la actualidad, pero ya no se prevé que lo vaya a estar en el escenario futuro. La zona morada o sea, el color morado se relaciona con la expansión de la especie, es decir, la especie parece que no está presente en la actualidad en esta zona, pero parece que sí que lo puede estar en el futuro. Y la persistencia que sería, pues está en la actualidad y se prevé que lo esté en el escenario futuro. Nosotros utilizamos estos resultados del análisis de fragmentación para establecer unos criterios que nos permitieran priorizar, como dice el título, ¿no? Priorizar estos esfuerzos de gestión. Entonces, lo que definimos fue que en aquellas zonas en las que las especies persisten o se expanden, tiene sentido invertir en esfuerzos de conservación y restauración, mientras que en aquellas zonas en las que las especies desaparecen, realmente donde desaparece una especie, en general lo que se está produciendo es que se está produciendo un reemplazo de esa especie por otra especie, ¿no? Y aquí dejamos un poco la pregunta de si sería necesario invertir en esfuerzos de gestión adaptativa. En cualquier caso, para aplicar estos criterios, claro, sería muy complicado hacerlo con 80 y pico mapas que se produjeron como resultado de este análisis de fragmentación, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue primero integrar los resultados del análisis de fragmentación en el escenario de estudio para obtener un mapa mucho más visual de cuál es la tendencia en el comportamiento de las especies en este escenario de estudio. Entonces, lo que veis en pantalla es un mapa de tendencia a la persistencia, expansión o desaparición para el conjunto de especies y grupos genéticos. El código de colores es el mismo, ¿vale? Entonces aquí ya pues más visualmente vemos para cada celda, ¿no? O para cada zona del territorio qué es lo más probable, o sea, más que lo más probable, no, cuál es la tendencia para el conjunto de especies de lo que va a suceder. Esto lo hicimos pues obteniendo el valor modal, es decir, el valor más frecuente para las tres categorías en cada celda, ¿no? Y después de esto comprobamos también que todas las especies quedarán representadas en esas zonas de expansión y persistencia. Entonces, este mapa, junto con el análisis de las áreas relevantes de biodiversidad, pues nos dice algo parecido, ¿no? Las tendencias a persistir y expandirse, que son esas zonas donde establecimos el criterio de que tiene sentido invertir en esfuerzos de gestión de la conectividad y la infraestructura verde, son bastante coincidentes con aquellas áreas relevantes de biodiversidad en el escenario de estudio. Esto refuerza la idea de que estas zonas más montañosas pues van a tener un valor importante, o sea, un peso importante en la conservación de la biodiversidad pues en el contexto de cambio climático, en el medio y en el largo plazo. Además, bueno, aquí veréis que salen estas manchas amarillas que no he explicado todavía. Aquí lo que reflejamos, que esto bueno, también lo comentamos en el webinar anterior, es el solapamiento entre estos análisis preliminares y los espacios naturales protegidos actuales. ¿Por qué? Bueno, porque al final todo este análisis de conectividad se ha hecho pues eso, a escala de la España peninsular y Baleares, ¿no? Que es una escala pues grande. Entonces, la relevancia de este estudio, o una de las principales o sea, de los aspectos importantes de este estudio, es que puede ayudar en la planificación y desarrollo de estrategias nacionales, ¿no? Comentábamos antes la relevancia del Reglamento de Restauración de la Naturaleza, y esto puede ayudar a esa mejor planificación, ¿no? Que nos permita alcanzar los objetivos que establece la ley, pero también puede ser interesante, pues, por ejemplo, para ampliar espacios naturales protegidos. Por eso os los comparto aquí ahora, ¿no? Porque puede tener sentido garantizar de alguna forma el buen estado de conservación de algunas zonas, por ejemplo, pues en el norte de España, ¿no?
que protejan, como decía, estos espacios tan relevantes para la biodiversidad en el escenario futuro, ¿no? Y que puedan, que seguramente sean estos refugios climáticos para muchas especies. En síntesis, ¿no? El resultado final de todo este análisis es que era ese punto 3 de la metodología, ¿no? Era conseguir una priorización de esfuerzos para la gestión de la conectividad en el contexto de cambio climático, ¿no? Entonces, en base a los resultados preliminares y a los criterios que establecimos en las diapositivas anteriores, aquí lo que mostramos es una categorización simplificada entre zonas prioritarias para la conservación y restauración de la conectividad en el futuro, que serían esas zonas verdes, y zonas no prioritarias, ¿no? Que serían las zonas grises. Estas zonas verdes básicamente lo que son es una unión, digamos, de las zonas moradas y verdes de este mapa integrado, ¿no? Porque como veíamos en la diapositiva anterior, digamos que el criterio para priorizar la conservación y restauración era que la tendencia de las especies en esa determinada zona fuera a persistir o expandirse. Entonces, esto, por supuesto, es una simplificación de todo el análisis. La guía contendrá pues, toda la metodología detallada, todos los resultados preliminares, incluyendo las áreas relevantes de biodiversidad actuales y futuras, etcétera. Pero digamos que esto es como la priorización final que nos da una pista sobre cómo implementar o diseñar esas estrategias de planificación para la gestión de la infraestructura verde. La idea es también integrar en la guía un apartado de contraste del método, pues que nos permita compararlo con otros estudios ya existentes. Pues aquí lo primero que quiero decir es que obviamente las metodologías que se han seguido tanto en este estudio que ahora comentaré como en otros que podemos contrastar son distintas, pero siempre es interesante pues hacer esta comparación espacial que nos da una pista de, pues eso, de si el método que estamos utilizando pues, es coherente con otras metodologías que se han utilizado anteriormente, ¿no? Entonces aquí, bueno, veis el mapa producido en el marco del proyecto Foresteco y un solapamiento espacial con la capa de zonas prioritarias para la conectividad del informe de autopistas salvajes publicado por WWF, ¿vale? Os dejo aquí el enlace por si tenéis interés para quien no lo conozca, porque es un informe muy completo, muy interesante y que tiene mucha información cartográfica además disponible. Y como os digo, pues la metodología es distinta, luego si alguien tiene alguna duda lo podemos comentar. Pero bueno, la comparación espacial es satisfactoria, ¿no? Los resultados de nuestro proyecto solapan bastante bien con los resultados del proyecto de autopistas salvajes y quizá lo más notorio es que pues, los resultados del proyecto Foresteco nos dan una ampliación de zonas prioritarias. Es importante decir que si no me equivoco, que el informe de autopistas salvajes utiliza como zonas para conectar la Red Natura 2000, o sea, las zonas forestales de la Red Natura 2000 y nosotros no. Entonces, bueno, en cualquier caso es interesante y bueno, esperamos pues integrar esto en la guía y de forma que también haya pues no solo para contrastar nuestro método, sino también para integrar pues otros estudios relevantes que se han hecho en materia de conectividad e infraestructura verde y que puedan ser útiles para los usuarios de la guía, ¿no? Muy bien, y ahora nos quedan pues los dos puntos más aplicados, como decía al principio, o que pretenden serlo. El primer punto es sobre las directrices técnicas. Como os decía al principio, la idea de la guía es que sea una guía, ¿no? Entonces, aunque hay toda esta parte metodológica y de análisis, que obviamente es muy interesante, debe también ser un documento que permita integrar el conocimiento generado en el marco del proyecto y también hacerlo de una forma aplicada, ¿no? Es decir, yo ya tengo claro dónde es más interesante priorizar la implementación de infraestructura verde, pero ahora cómo realmente lo hago. Entonces, la idea,
este apartado está en desarrollo, pero la idea es, o lo que estamos haciendo por ahora, es integrar directrices técnicas sobre el diseño de las plantaciones, que incluye tanto la localización, que esto se nutrirá mucho del estudio de conectividad y priorización que acabamos de ver, la selección de especies, que presentaremos pues, también el visor como una herramienta potente para este punto, ¿no? Porque permitirá pues, tener en cuenta o integrar el cambio climático en este paso del diseño. Y también incluirá información sobre los materiales de revegetación, las regiones de procedencia, en relación con también el tema de los grupos genéticos, etc. Y luego pues habrá un segundo punto que incluirá pues o desarrollará directrices técnicas sobre la ejecución de las plantaciones. Es decir, cómo se trabaja in situ. A mí a veces me da la sensación también de que muchos estudios que se publican se quedan un poco en lo teórico, en el análisis. Entonces aquí también lo que queremos es conseguir que la guía sirva un poco de manual de buenas prácticas cuando estamos in situ, ¿no? En el terreno. Entonces, pues ahí habrá contenido sobre ajustes del diseño en campo, cómo aterrizamos todo esto, todo este análisis espacial al terreno, ¿no? Y ya pues también a intervenciones prácticas, ¿no? Como la preparación del suelo, la ejecución per se de la plantación o los cuidados post-plantación. Paralelamente a todo esto, disculpa. También habrá un epígrafe en este punto que pretende integrar la perspectiva de género y edad en todo este proceso de implementación de la infraestructura verde. El proyecto Foresteco tiene un enfoque relacionado con esta perspectiva más igualitaria, ¿no? Y entonces queremos de alguna forma reflejar también en la guía de qué manera la implementación de una infraestructura verde resiliente y adaptada al cambio climático debe hacerse como un proceso pues, que sea igualitario, ¿no? Sobre todo eso en términos de género y edad, pero también en otros aspectos sociales. Respecto al punto, disculpad. Respecto al punto 6, que es este apartado sobre que pretende presentar, ¿no? Casos de éxito en materia de infraestructura verde y conectividad, es un apartado que también se encuentra en fases de desarrollo y que aunque parezca que es como menos relevante quizás, creo que puede ser muy potente, porque a veces lo que nos falta a los gestores del territorio, ¿no? Es, o lo que realmente nos inspira es conocer las experiencias de otras entidades o en otras zonas y aprender de ellas, ¿no? Los casos de éxito son casos que nosotros consideramos de éxito, pero también seguramente incluyan lecciones aprendidas. Pero creo que esto es muy importante, ¿no? Como compartirlo. Al final, las experiencias de otras entidades, de otros territorios, nutrirán enormemente nuevos proyectos y la replicabilidad en otras zonas del territorio. Entonces, como os digo, es una parte de la guía que estamos desarrollando. Empezamos, a priori nosotros teníamos ya como una idea de proyectos que cumplían un poco los criterios que nos habíamos establecido que queríamos reflejar en el documento, ¿no? Sin embargo, nos pareció útil, y quizá esto también se pueda integrar en el documento, ¿no? Como hacer un mapeo exhaustivo de proyectos en España relacionados con infraestructura verde y conectividad y en distintas zonas geográficas, ¿no? Que no fueran tampoco sesgados por localización, etc. Entonces, trabajamos primero en una base de datos y después preseleccionamos 3 casos o posibles casos de éxito que pensamos que puede ser interesante compartir en la guía. Como os digo, de momento preseleccionamos 3 porque es como el resultado que debemos al menos cumplir.
pero todavía estamos valorando si sería interesante añadir o incorporar algún caso más. O sea que esto en cualquier caso no es definitivo. O sea, nos pareció interesante compartir con vosotros este mapa, un mapa muy sencillo, en el que se identifican pues, las áreas de actuación de estos de estos tres proyectos que hemos preseleccionado para ser incorporados en la guía. Primero porque bueno, es muy visual, segundo porque se ve que la escala de estos proyectos ya es mucho más regional, comarcal, más local incluso. Y tercero, porque se ve también esa distribución geográfica en el territorio. No mucho, porque al final son tres proyectos, pero bueno, vemos que no son pues tres proyectos que estén solo en el norte o solo en una zona muy concreta, ¿no? Además, son proyectos en los que FIRE de alguna manera participa o ha participado y son, en los tres proyectos se han hecho estudios de conectividad con distintas metodologías, pues en función de los objetivos y de las características de la zona, pero son proyectos que se sustentan en gran medida sobre una base de análisis del paisaje en términos de conectividad. Y que además tienen un importante peso también en el aspecto social, ¿no? La idea es que también estos casos de éxito, o al menos algunos de ellos, reflejen esta perspectiva de género y de edad que comentábamos antes. Es decir, que sean proyectos que tengan esta visión holística, que no solo se centren en un aspecto puramente ecológico, sino que tengan en cuenta pues, o sea, el componente social, económico, socioeconómico incluso de los territorios. Entonces, muy brevemente, os comento cada uno de estos proyectos, profundizaré un poquito más en uno de ellos para que veáis un poco la línea de lo que vamos a presentar y ya luego terminaremos con las conclusiones. Entonces, bueno, en primer lugar, el proyecto que está en el norte, en concreto en Cantabria, que es este polígono verde, es el proyecto, representa la zona de actuación del proyecto Steps for Life, que es un proyecto LIFE del que la FIRE es socia y cuya área de actuación en España es la zona del Camino Lebaniego. ¿Por qué nos parece interesante incluir este proyecto en la guía? Primero, porque es un proyecto en el que nos hemos encargado junto con otros colaboradores, de hacer un análisis detallado de la conectividad ecológica en base a unas especies objetivo del proyecto. Y también se hizo posteriormente una priorización de zonas donde tiene más sentido o podrá tener un impacto mayor para las especies actuar. Y en segundo lugar, porque es un proyecto muy original que aprovecha una infraestructura preexistente, que es el Camino Lebaniego, para su conversión o su uso como infraestructura verde multifuncional. El objetivo del proyecto es implementar stepping stones a lo largo de todo este camino. Y esto es muy, como digo, muy original y muy inspirador porque hay cientos y cientos de kilómetros de caminos no motorizados de largo recorrido en España y en Europa. Y pues puede ser una línea de actuación muy interesante para mejorar la conectividad ecológica en el territorio e incluso para conseguir fondos, ¿no? Luego, en segundo lugar, aquí en el sur, me voy primero al proyecto naranja, que es el territorio Albelal, es un proyecto de la Asociación Albelal. El territorio Albelal es un territorio que se encuentra en parte de las provincias de Granada, Almería y Murcia y es un territorio regenerativo que forma parte de la red de territorios regenerativos de España y Portugal. Ya tiene una trayectoria de 10 años, creo, si no me equivoco, y es un proyecto que tiene una visión muy holística, trabaja en el marco conceptual de los 4 retornos, que es un marco que ha promovido la Fundación Commonland, que es una fundación holandesa, y esto hace que tengan una visión muy integradora, que incluya no solo el componente natural del paisaje, sino también el componente económico. Trabaja mucho con agricultura regenerativa
ganadería regenerativa y el componente de la inspiración, ¿no? Y en línea con esto, pues es un proyecto que tiene o sea, pone un foco muy importante sobre el aspecto social de los proyectos territoriales y sobre todo sobre este componente pues, de perspectiva de género y edad que también queríamos como reflejar en el marco o sea, en la guía, ¿no? Y en general en el proyecto Foresteco. Y por último, pensamos incluir también el proyecto Campo de Montiel Más Natural, porque es un proyecto propio de la FIR, entonces lo conocemos bien, y porque tiene una trayectoria interesante. El proyecto Campo de Montiel Más Natural, a día de hoy, es un proyecto de territorio regenerativo que forma, junto con Albelal y otras entidades, parte de la red de territorios regenerativos de España y Portugal. Y es un proyecto en el que empezamos a trabajar, o sea, empezamos a trabajar en la comarca de Campo de Montiel sin saber que iba a ser un proyecto territorial, a escalas muy, muy locales, con propietarios privados, a fincas agrícolas, etc. Pero desde hace unos años, todo este conjunto de actuaciones nos pareció que tenían sinergia entre sí y constituimos esta iniciativa territorial de Campo de Montiel Más Natural. Y a raíz de esto, pues recientemente también un proyecto de la Fundación Biodiversidad, pudimos hacer un análisis de la conectividad a escala regional, que consistió en hacer un estudio de la conectividad para 7 especies objetivos del paisaje. Es decir, esto lo cuento un poco para que veáis que la metodología ha podido ser diferente, pero el objetivo es último. Y es diferente también porque es a una escala mucho más regional, ¿no? Comarcal. Entonces aquí lo que hicimos fue un estudio de conectividad para 7 especies objetivo que eran representativas de los principales tipos de hábitat de la comarca, ¿no? que son el hábitat forestal y el hábitat agrícola. Este estudio de conectividad nos permitió identificar pues zonas prioritarias, que son las zonas fuente, agrícolas y forestales, que serían las zonas prioritarias para ser conectadas entre sí. Y a raíz de esto, mediante pues, mapas de resistencia y el cálculo de rutas de mínimo coste, pues sacamos unos corredores ecológicos prioritarios. En este caso veis en pantalla el corredor ecológico prioritario que conecta los dos parches forestales prioritarios de la comarca. Sacamos esta propuesta de corredores ecológicos para una planificación estratégica de la mejora de la conectividad ecológica del paisaje en la comarca de Campo de Montiel. Entonces, en este caso, el proyecto se va a nutrir de este estudio de conectividad y se va a nutrir también de las lecciones aprendidas a lo largo de los años gracias a esas primeras actuaciones más locales. Y claro, este proyecto es un ejemplo muy, muy claro, pero igual que otros muchos, en los que ahora tenemos más claro dónde queremos actuar y necesitamos hacerlo, ¿no? Entonces, la guía y en concreto el visor de Foresteco son herramientas muy potentes para esa implementación en el mundo real y garantizar que esa mejora de la conectividad y de la infraestructura verde va a estar realmente adaptada al contexto de cambio climático. Muy bien, entonces, bueno, todo esto que os he contado, como os decía, pues es un poco la tabla de contenidos de la guía, que podemos comentar pues ahora después en la ronda de preguntas. Por supuesto que no hemos desarrollado en gran profundidad pues algunos apartados, porque no, ni por tiempos ni por pues por interés a lo mejor para impartirlo en un webinar tenía sentido, pero sí que queríamos dar estas pinceladas porque para nosotros es importante que la guía no se quede en un documento más, sino que sea un documento que realmente sea útil para quienes lo vais a utilizar, ¿no? Y los potenciales usuarios pues son administraciones públicas, pero también entidades dedicadas a la conservación, es decir, cualquier entidad o persona que trabaje en la gestión del territorio. Por último, bueno, os quiero presentar unas pequeñas conclusiones de lo que este trabajo hasta ahora pues, ha supuesto y que creemos que sintetiza un poco pues, lo que os he contado, ¿no? Hasta ahora.
Entonces, en primer lugar, la identificación de áreas relevantes de biodiversidad para conservar y restaurar la conectividad ecológica en el contexto de cambio climático ayuda a priorizar acciones eficaces. Como ya he repetido varias veces a lo largo de la charla, ¿no? La intención es crear esa priorización o proponer esa priorización de esfuerzos que ayude a dirigir las estrategias a unas zonas donde el impacto positivo sobre la biodiversidad y sobre la conservación de la infraestructura verde sea mayor. En segundo lugar, para implementar una infraestructura verde que realmente sea resiliente y esté adaptada al cambio climático, es importante difundir directrices técnicas y buenas prácticas entre los gestores del territorio. Sobre todo también creo que puede ser útil pues para administraciones públicas que a lo mejor pues no tienen tanto conocimiento en algunos ámbitos o bueno, en fin, al final es tener esa guía que integre toda esta información y que pueda ser útil para el fin del proyecto, ¿no? En tercer lugar, también lo he repetido varias veces, ¿no? La difusión de casos de éxito contribuirá a su replicabilidad y puede inspirar a aquellos gestores del territorio. La idea también de compartir estos casos de éxito es dar a conocer estos proyectos y crear posibles sinergias, ¿no? A veces hay proyectos que se están desarrollando en zonas con unas características semejantes a donde estamos trabajando nosotros, establecer ese diálogo con entidades que llevan mucho tiempo trabajando en determinados territorios, etcétera, y que igual que nosotros pues, han aprendido de sus propios errores o etcétera, pues es muy enriquecedor. Y en síntesis, los materiales producidos por el proyecto Foresteco, sobre todo en relación con el visor y la guía, que son los productos finales que integran todo lo anterior, pues esperamos que sean de utilidad y lo serán, ¿no? Para conectar los bosques futuros. Entonces, bueno, como conclusión, dejo esta última, ¿no? La idea es que todo esto en lo que hemos estado trabajando todos estos meses, pues realmente sea útil y por eso también haremos un último webinar, creo que uno más, que pretende también presentar el visor, que es la herramienta estrella del proyecto, ¿no? Bueno, solo por finalizar, pues, tanto yo como José María somos los responsables de esta actividad, pero bueno, no queríamos dejar de agradecer a otros compañeros de FIRE que nos han asesorado en algunos momentos del desarrollo del proyecto, Enrique y Rosa, porque al final, bueno, pues también es un trabajo colectivo. Y bueno, pues nada más, no me enrollo más, que veo que ya me quedan 30 segundillos. Os agradezco mucho a todos el que os hayáis conectado, espero que haya sido interesante. Y eso, ahora pues tendremos estas pequeñas cuestiones que hemos preparado para recopilar la máxima información posible que pueda ser útil para nosotros y luego pues ya preguntas abiertas pues que yo, José María y los otros socios del proyecto pues estaremos encantados de intentar responder. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Alba, por esta importante presentación y sobre todo por la cantidad de resultados que se presentan y esa parte de optimismo de poder generar mecanismos de adaptación como son los corredores para enfrentar el tema del cambio climático y preservar la biodiversidad. Ha sido una presentación muy interesante y pensando en esta guía que se va a preparar, nosotros hemos preparado también una pequeña encuesta que queremos pasarle a todos los invitados antes de proseguir con la fase de preguntas. Pero antes, recordarles a todos que a través del chat pueden ir colocando sus inquietudes, preguntas, comentarios que estaremos resolviendo más adelante. Bien, entonces lo siguiente va a ser una pequeña encuesta que les va a llegar a ustedes y que van a poder escoger las preguntas que están allí. Entonces ya está puesta la encuesta para que ustedes la puedan ir respondiendo. Tony, por favor, ya está.
para no quedar en silencio, les vamos a poner una música interesante, pero no se oye todavía, eh, Tony. Bien, la encuesta tiene varias preguntas. La primera tiene que ver con cuál es su sector o área de trabajo, ¿sí? Ah, y hay varias opciones. La segunda es qué elemento de la guía crees que será de mayor utilidad o trabajo habitual, en el caso de, de lo que estamos proponiendo. Hay una tercera pregunta que tiene que ver con si conoces algún caso de éxito de conectividad e infraestructura verde que consideres interesante y que se puede incluir en la guía. En caso afirmativo, explicarlo brevemente en ella. Una pregunta cuatro, ¿cuáles consideras que son los principales factores limitantes para promover una infraestructura verde adaptada al cambio climático? La 5 es, en caso de haber respondido otras, que podrías identificar y explicar brevemente los factores limitantes que las consideres. Una sexta pregunta es si te ha parecido útil este webinar y por supuesto nos interesa muchísimo que lo puntees entre 1 o 5 si te ha considerado útil. Y finalmente una séptima que es cómo te has enterado de este webinar o de este seminario. Bueno, tienen esas preguntas. Hay hay tiempo para que las respondan con calma para poder proseguir con la siguiente fase de las preguntas. Aquellos que ya han respondido, pues les recuerdo que tienen el chat para preparar sus preguntas, inquietudes que tengan sobre el seminario, qué cosas otras podrían estar interesados, que a partir de los resultados que se han presentado pueda ser de utilidad en su trabajo, que nos parece fundamental. Y por supuesto, no olviden de responder la encuesta que está siendo proporcionada. Veo que ya casi todos bueno, tenemos 48 participantes en el día de hoy y bueno, ya muchos de ustedes han respondido la encuesta. Vamos a esperar unos minutos más para que podamos terminar de responder esto. Para nosotros es fundamental tener este input de ustedes, pues nos permitirá mejorar muchas cosas, así como sus observaciones, comentarios y preguntas que tengan en el chat o más adelante, prepárenlas para cuando podamos abrir los micrófonos y puedan todos tener una pequeña oportunidad de responder para hablar aquí en el seminario.
Bien, bueno, creo que ya casi todos los participantes que deseaban eh, responder la encuesta lo han hecho. Así que vamos a parar acá para ver un poco los resultados y comentar rápidamente los resultados que tenemos acá. Bien, parte de los resultados tenemos bastantes resultados interesantes con respecto a dónde están trabajando las personas que estamos acá. La mayoría trabajan en restauración de ecosistemas y conservación de la biodiversidad, así como la gestión forestal, por lo que nos parece importantísimo que toda la información que se está dando sea interesante, además de mucha gente que trabaja también en la investigación científica y educación ambiental. Ah, por otro lado, respecto a la utilidad en su trabajo, prácticamente la gente que está acá, nosotros trabajan o piensan que su trabajo está muy bien enfocado para las áreas prioritarias para la conectividad que se identifica y que las directrices técnicas para la conservación de restauración e infraestructura verde. Y muchos han coincidido en que sí conocen de los casos exitosos de conectividad de la infraestructura y sobre todo, bueno, ya veremos cuáles serán que están comentando. Eh, Aquí están los resultados mucho más expuestos. La pregunta, vamos a la 4. Sí, creo que ya la... Ah, ok. Como pueden ver, eh, ¿cuáles consideran que han sido los factores limitantes para promover una infraestructura verde? Y muchos han respondido que son los planes de gestión a gran escala para priorizar esfuerzos. Sí, y le sigue el conocimiento técnico. En relación a la pregunta 6, ¿sí? Eh, ¿qué te ha parecido útil este seminario? Y la mayor parte de la gente ha respondido 45% que le ha parecido muy útil, ¿sí? Un 34% puntaje 4 y afortunadamente para nosotros nadie ha puesto la opción 1 y 0. Eso es muy bueno. Bien, es interesante esto. Y bien, la mayoría de la gente se ha enterado a través de la invitación directa y importante participación. Personas se han enterado a través de las redes sociales y a través de un tercero. Bien, estas han sido parte de las respuestas y nos parece fundamental estos comentarios que ustedes han tenido para enriquecer el proyecto, enriquecer los comentarios los resultados y ver cómo podemos enfocar estos resultados más adelante. Bien, queremos empezar por la fase de preguntas, principalmente aquellas que están en el orden que han ido escribiendo y que mucho tiene que ver el orden en que están las preguntas con el programa de presentación de este seminario. La primera pregunta principalmente creo que es para Jaime, de Luis. ¿Por qué seguimos hablando de cambio climático y no de crisis o catástrofe climática? ¿Qué piensas, Jaime? Bueno, es un debate, sí, personalmente puedo estar bastante de acuerdo y es un debate que hemos tenido dentro de la fundación que, bueno, finalmente hemos decidido, digamos, suavizar los mensajes porque no queremos asumir el riesgo de que haya gente que lo entienda como demasiado catastrofista, que nos vea como que tomamos demasiado partido subjetivo y creemos que asumimos menos riesgo
de, de desenganchar a la gente o de que deje de escucharnos, pues moderando. Pero vamos, estoy totalmente de acuerdo que esto es una crisis climática o una emergencia climática, como la queramos llamar, y que sí, en algún momento probablemente debamos empezar a eso. Ya digo, es un debate que hemos tenido internamente y finalmente tomamos la decisión de ser prudentes, pero estoy totalmente de acuerdo con el motivo que lleva a la pregunta. También para Jaime, en el aspecto de clima, Armando Insfran pregunta, ¿se han tenido en cuenta las variables más regionales en estas proyecciones? ¿Esto sería posible? A ver, lo que hemos utilizado son los modelos climáticos globales, los que genera, coordinados por el IPCC, unas decenas, serán 30, 40, 50 centros de computación de supercomputación internacionales, y hemos utilizado aquellos modelos que más reputados, digamos, y que sabemos que funcionan bien en España. Entonces, se utiliza una modelización a escala global y luego se aplica una tecnología, una metodología de downscaling o regionalización para interpolarlo a cada punto del territorio. Pero esos modelos tienen en cuenta las emisiones en todo el planeta y todos los factores de la circulación general de todo el planeta. No sé si era esa la pregunta que hacían. O sea, usamos modelos de circulación general a escala planetaria, que nosotros luego aplicamos una metodología para hacer regionalización a escala local, en particular para los 4000, 2000, para los observatorios meteorológicos, dependiendo de la variable que hay en España, y luego a partir de ahí, utilizando metodologías que tienen en cuenta el efecto de la topografía sobre las variables meteorológicas, la altitud, la orientación, la distancia al mar, etcétera, etcétera, metodologías muy sofisticadas, se genera el valor, la interpolación a los puntos, a la rejilla de 1 kilómetro. Es una metodología muy avanzada, de hecho, puede que salga en breve un artículo que compara la fiabilidad, digamos, la calidad de estos datos comparada con datos que se utilizan normalmente de CHELSA o de WorldClim, y hemos mejorado bastante esa información. No sé si Muchas respondo. gracias. Sí. Gracias, Jaime. Vamos a continuar con las preguntas más asociadas al tema de conectividad. Y en esta oportunidad queremos además invitar y darle la bienvenida a esta fase de preguntas a José María Rey Benayan, presidente de la Fundación Internacional para la Restauración de Ecosistemas, catedrático de Ecología de la Universidad de Alcalá y director del máster en restauración de ecosistemas que imparten en 4 universidades, quien se unirá para complementar las respuestas que estamos teniendo. Por parte de Mireia, pregunta específica para Alba y José María. Entiendo que la modelización se centra en variables climáticas y por tanto tiene sentido invertir esfuerzos de gestión en mejorar la conectividad en territorios climáticamente idóneos. ¿Habéis incluido alguna variable relacionada con cambios en los usos del suelo o pensáis hacer algún estudio complementario, como lo habéis hecho en WWF, pero con otras temáticas que puedan generar un conflicto? Y además hace un comentario interesante que es, se me ocurre que, por poner un ejemplo, las ciudades y los cultivos podrían expandirse justo en esas zonas de expansión de la vegetación que habéis analizado. Centrarse solo en variables climáticas al final desecharía, entre comillas, áreas que quizás climáticamente no son tan idóneas, pero que podría realizarse una gestión adaptativa que impide entrar en conflicto con otras regiones, en otras regiones. No como plan alternativo a cualquier conflicto de intereses, pero conocer que ese recurso está ahí. No sé cómo pensáis afrontar esto. Muchas gracias. ¿Quieres que conteste yo, Alba? Bien. Bueno, gracias, Mireia. A ver, el análisis de áreas relevantes de biodiversidad y de conectividad se nutre de la modelización del cambio climático previamente hecha por otros compañeros del proyecto, pero que
que además del clima incluye variables edáficas y topográficas, ¿no? Es decir, a las que responde más las especies diana, que son árboles. Bien, te agradezco mucho la pista porque podemos solapar las predicciones de usos del suelo a las predicciones de persistencia, expansión y extinción de estas especies de árboles y grupos genéticos. Entonces, esa idea nos la acabas de dar y la agradecemos. Y luego, también en relación con los cambios de uso del suelo, mencionas en concreto la posible expansión de ciudades y cultivos en áreas que pudieran dificultar la conservación y la restauración de especies. Vale, en los mapas que ha enseñado Alba, se ve bien cómo los refugios climáticos de las especies para el futuro en España peninsular y en Baleares son las áreas montañosas. En estas áreas montañosas la predicción es más bien de despoblación rural y de abandono de la actividad agropecuaria. ¿De acuerdo? O sea que a priori lo podemos mirar más detenidamente, pero podemos decir que los cambios de usos del suelo en los refugios climáticos del futuro son favorables para la conservación y la restauración. No sé si Alba, tú quieres completar algo a Mireia. Eh, No, lo mismo, pues agradecerte el comentario porque puede ser interesante hacer ese solapamiento y lo que ya has comentado de los modelos. Mireia, otra observación mm, que tiene que ver eh, parcialmente con los cambios de usos del suelo. Lo que aquí también observamos es que en los refugios climáticos del futuro hay que ampliar la red de espacios naturales protegidos, ¿de acuerdo? Eh, y en principio un espacio natural protegido es más garantista que uno que no lo es para la conservación y la restauración. ¿De acuerdo? Bien. Sí, yo quería Muchas comentar, gracias, José María que y Alba. Jaime, ¿quiere complementar algo? sí, sí, no, simplemente decir que en el proyecto nos hemos centrado sobre todo en el cambio en el clima, aunque como decía María, hemos utilizado variables de suelo porque ayudan a caracterizar mejor, a discriminar mejor las especies. Luego, cuando lo hemos aplicado a futuro, hemos mantenido esas variables constantes y nos hemos centrado en el impacto que va a tener el cambio en el clima sobre la distribución potencial de las especies, asumiendo que obviamente hay muchos otros factores que van a afectar a eso y el cambio en los usos del suelo sin ninguna duda es una de las principales, pero no tenemos una capacidad, o sea, ¿cómo podemos predecir el cambio en el uso del suelo? Que seguro que los expertos en ese campo pues pueden tener unas hipótesis, de hecho hemos participado en unos proyectos que se ha intentado, pero en este proyecto no, en este proyecto nos hemos limitado a analizar el impacto que va a tener sobre esa distribución potencial el cambio en el clima, ¿vale? Bien. Gracias, Jaime, también por tu por complementar la pregunta. Tenemos otra pregunta en el mismo sentido sobre la guía eh, y la hace Pedro Lazagabaster y pregunta, ¿las directrices se limitan a las plantaciones? Y otra es, ¿habéis valorado directrices para generación natural sin plantaciones? Y hace un comentario en el que coloca, hemos comprobado que en la zona atlántica la regeneración forestal de parcelas que se talan y luego se abandonan
suele ser muy rápida sin necesidad de plantaciones. Bien, gracias, Pedro. A ver, las directrices técnicas se van a dirigir a todas las formas de restauración de la vegetación, que son la regeneración natural o espontánea o pasiva, la asistida y la activa, que se basa sobre todo en plantaciones forestales. Em, eh, Tenemos, como tú dices, la regeneración natural espontánea eh, está muy condicionada por el clima y es relativamente rápida en ambientes productivos como los atlánticos, pero es extraordinariamente baja en los ambientes mediterráneos. Tenemos trabajos recientes y en revisión de una regeneración natural en ambientes mediterráneos continentales puede ser tan baja como 2 individuos por hectárea y año, imagínate, dos individuos por hectárea y año. O sea, en esos ambientes hay que asistir o hay que plantar o hay que sembrar. Donde la regeneración natural espontánea ofrece más oportunidades es en estos climas más atlánticos y más lluviosos en España. Eh, Aquí el cambio climático lo es para todo y en las zonas de alta montaña, en los refugios climáticos del futuro, el cambio climático predeciblemente va a aumentar el reclutamiento de, de las especies leñosas en general, obviamente siempre que haya una mínima satisfacción de los requisitos, ¿no? De los requerimientos de hábitat. Pero sí, o sea, contemplaremos la regeneración natural y contemplaremos la restauración asistida. Bien. Donde no hay árboles o arbustos madre que dispersen semillas, habrá que introducirlos, porque si no la regeneración natural está estrangulada. Muchas gracias. Alba, no sé si quieres completar algo. No, bueno, respondes muy bien, pero lo único que añadir así por complementar que en eso sí, en esas zonas en las que la regeneración natural es rápida, claro, es una estrategia muy interesante también por el tema de costes, porque hacer revegetación activa pues tiene unos costes mucho más grandes, ¿no? Entonces, como en ese sentido pues se contemplará en lo que dice José María, ¿no? Como las distintas estrategias y según qué criterios pues puede ser más interesante una u otra y por qué, ¿no? Muchas gracias, Alba. Bien, tenemos una pregunta muy general que yo también me la hago porque es importante y creo que muchos de los que están acá les interesa que Paisaje Protegido Sierra Escalona y Ana Sancho de Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León preguntan, ¿en qué fechas estará listo el visor y a nivel de usuario y la guía también? Pues muy bien, mira, lo primero es que en el mes de septiembre vamos a tener un nuevo seminario que están todos cordialmente invitados y no se pierdan por las redes sociales que estaremos avisando de ese seminario para el manejo y uso del visor en el mes de septiembre y ya para el 31 de diciembre, es decir, seguramente ese 31 no, pero el primero estará disponible toda la información del proyecto, pues termina para esa fecha el proyecto y toda la información va a estar disponible al cierre de este proyecto. Y por supuesto, todo esto vendrá informado por mensajes directos, redes sociales y no se pierdan el seminario del 30 de septiembre.
Igualmente, también la grabación de este seminario se les hará llegar por correo electrónico cuando hicieron el llenado de su inscripción, pues tenemos su correo electrónico y se les hará llegar el enlace para que puedan acceder al seminario. Ah, para Alba y José María, nuevamente, Luis PC nos pregunta o hace un comentario que ninguna guía desafortunadamente asegura que las recomendaciones se siguen, ¿no? ¿Y qué piensan ustedes sobre esto? A ver, Bueno, los que generamos conocimiento con interés en que sea aplicado, pues nuestro esfuerzo puede estar en la diseminación y en inspirar, pero, o sea, el comentario es una realidad. Una guía no es una garantía de que se le vaya a hacer caso. sí, bueno, estoy de acuerdo. Creo que, bueno, perdón, que pues eso, el trabajo por nuestra parte, pues es intentar que la guía pues, sea útil, visual, didáctica, práctica, etcétera, y que sea de libre acceso, o sea, y que esté disponible para todo el mundo, pero hasta ahí creo que podemos actuar. Estás muteado, Eulogio, estás muteado. Ah, a ver, un poquito. Ya te han desmuteado. Oh, sí, estaba abierto. Para Jaime, si sobra tiempo, una pregunta técnica, ¿cómo detectáis esas discontinuidades con las variables de WorkClean y cómo las habéis mejorado? Bueno, detectarla simplemente representando gráficamente los resultados. Y la explicación es que WorkClean, que es para uso mundial, pues claro, no puede definir, tiene que definir, pues eso, por ejemplo, eso, la temperatura media del trimestre más cálido o del trimestre más húmedo, perdón, la temperatura media del trimestre más húmedo. Y porque tiene que hacerlo así, porque en unas zonas del planeta el trimestre más húmedo es en una época del año y en otras otro, lógicamente. Pero cuando lo aplicas en España, si haces eso, resulta que el trimestre más húmedo en una parte del territorio es, pues, por ejemplo, septiembre, octubre, noviembre, por poner un ejemplo, y igual a partir de una línea, directamente sale una línea, pasa a ser en primavera. Entonces, las temperaturas del trimestre septiembre, octubre, noviembre y del trimestre de primavera son completamente diferentes. Entonces, cuando tú representas esa variable, ese biobar, en el mapa te aparece una línea que te separa valores muy diferentes. Sus temperaturas pues, de veintitantos y en otro lado, o sea, puede haber diferencias importantes de grados. Y claro, esa es una discontinuidad artificial que nos obligaba a eliminar esas variables. Esas variables nos estaban creando unas discontinuidades que no tenían sentido y las teníamos que eliminar. Y bueno, las hemos corregido forzando a que sean periodos del año concretos. En el fondo, esa variable, pues la temperatura en el periodo más lluvioso, pues si pretende representar la temperatura promedio del periodo de crecimiento vegetativo máximo, pues hacemos el promedio para todo el territorio de análisis de cuáles son los 3 meses con mayor lluvia en promedio y entonces decimos, bueno, para todos los puntos vamos a poner la temperatura de estos 3 meses. Y de esa manera esas discontinuidades desaparecen y los modelos les puedes pasar esas variables y los modelos lo agradecen en el sentido de que los resultados de verificación, todo esto funciona, eso cuando lo aplicas con clima pasado y presencias, te da los resultados de la validación del modelo. Hay una serie de índices que te permiten comprobar que metiendo esas variables modificadas mejoras la capacidad predictiva del modelo. Eso es un poco la manera como lo hemos hecho.
Muchas gracias, Jaime. Eh, Ahora nos quedan pocos minutos, pero si alguien, tenemos algunos comentarios sobre el seminario que vamos a incluir para próximos seminarios seguramente con respecto a la forma en que lo hemos llevado. Queríamos agradecer si alguien tiene alguna pregunta, Sí, algún estaba comentario Luis, corto que pudieran hacer sobre el Luis seminario. PC estaba pidiendo intervenir brevemente. No sé, No, dice que Luis dice que su comentario ha sido contestado. Si hubiese tiempo, podría muy brevemente decir algo. Adelante, Luis. a ver, habrá que darle, no sé no sé si está muteado o si tenemos que desmutearle nosotros. En teoría ya puede desmutearse y hablar. Pues si puede, Sí, ahora parece. ahora creo que sí. Muchísimas gracias. Muy brevemente, el seminario me ha parecido muy interesante. Yo de esto, de lo que habéis contado, no sé si me oís bien. Sí, Sí, Gracias. De lo que habéis contado, como digo, muy interesante. Yo sé muy poco o nada. Yo soy un médico jubilado aficionado a estos temas, sin más. Simplemente transmitiros una experiencia eh, que da sentido o intrahistoria a mi comentario sobre la utilidad de las guías. Yo he trabajado durante tiempo en guías de práctica clínica, hace muchos años, cuando eso era un instrumento que se consideraba valioso. Simplemente el conocimiento no cambia las actitudes no cambian la conducta. Me refiero que de una guía a que se obtengan los resultados que se pretenden es un larguísimo camino. Entiendo que vuestro proyecto está enfocado al desarrollo de la guía, del visor, etcétera, etcétera. Es que una visión holística de estos esfuerzos, que son muy importantes hacerlo, debe considerar necesariamente estrategias de intervención, de implementación, para que finalmente lo que pretendemos logre ser realidad. Simplemente era eso. Muchísimas gracias. muchas gracias por el comentario. Sí, estamos completamente de acuerdo y esa es la idea. O sea, además de los webinarios que están contemplados en el proyecto, pretendemos hacer una serie de talleres al finalizar el proyecto, tanto con la Fundación Biodiversidad y con otros proyectos de la misma convocatoria para interactuar, como con los gestores del MITECO precisamente para hacer eso que comenta usted, o sea, que no se quede en una guía y que quien pueda la use, sino que interactuemos en talleres mano a mano con los gestores que van a ser los principales usuarios de esa guía para, bueno, pues aclarar cualquier duda y profundizar, pero vamos, estamos de acuerdo que queda mucho camino y que desde luego por hacer una guía, aunque sea una excelente guía, no se resuelve todo el problema, pero bueno, entendemos que puede ser un paso importante, sobre todo eso si conseguimos acceder a los gestores del MITECO y de otras administraciones para que lo usen de forma extensiva. No sé si queréis comentar alguna cosa más. Yo también estoy de acuerdo con el comentario de Luis, pero bueno, que no todo es blanco, negro, todo nada. Es decir, que hay lecciones aprendidas o que intentaremos que se aprendan de este proyecto y muchas de ellas estarán plasmadas de la guía y algunas serán utilizadas por algunos actores y grupos de interés y administraciones y otras quizás no. Y algunas serán utilizadas de forma relativamente rápida, otras de forma lenta y otras no serán utilizadas nunca. O sea, vamos a ver qué depara el futuro. tenemos tiempo para más preguntas. Si alguien quiere participar, puede decirnos para abrirle el micrófono, levantar la mano. No sé si alguien, o en el chat. Eh, bien. No sé si alguien, pero bueno, ya estamos llegando al final de este seminario. No sé si Jaime, Alba o José Manuel o José María quieren complementar alguna cosa
a su presentación o un comentario final antes de dar cierre a las conclusiones de este webinar. Yo no, gracias a todos por la presencia. Sí, yo Em, también, sobre todo agradecer, perdona, Alba. Nada. Dale, dale. Bien. Bueno, una de las cosas interesantes de No, Alba, no sé si quieres. sí, quería comentar, Alba. Sí, no, bueno, solo quería decir que muchas gracias y también que a raíz también de lo que acabáis de decir, que bueno, esto no acaba aquí, es decir, aún estamos trabajando en las guías y el visor saldrán a final de año y que bueno, que estamos aquí para colaborar para un objetivo común y entonces que cualquier eh, consulta, sugerencia o aportación que se quiera hacer durante este proceso, pues que estamos abiertos a, por supuesto, a conversarla y aprender unos de otros. En particular, la pregunta en la encuesta de los casos de éxito de conectividad, por favor, si alguien conoce alguno, aunque no sea como actor principal, pero sí de referencias, algún colega, algún amigo, algún sitio web, etcétera, que por favor contacten con la FIRE para compilarlos. Bien. Muy bien. Este seminario pues ha sido una experiencia muy gratificante en los resultados que ha presentado y ha sido la continuidad del seminario anterior donde hemos explicado desde cómo se ha logrado complementar todos los aspectos de buscar las especies, ¿verdad? Ver dónde están, que es un trabajo arduo que ha llevado el INIA y el CSIC para poder tener toda esta distribución de las especies. Y luego un aporte fundamental por parte de la Universidad Autónoma de Madrid en todo el trabajo relacionado con la modelización de estas especies para darle un respaldo, si se quiere, desde el punto de vista muy estadísticamente significativo para que las cosas que estamos proponiendo acá tengan un sustento científico consolidado. Y el otro tema interesante de acá, de todo esto, es que hemos logrado trabajar con una gran cantidad de proyecciones climáticas, manejando la incertidumbre del cambio climático y no solo colocando un escenario o un ambiente, sino poder ver toda esa gama posible que se está abriendo de posibilidades de cambio climático dependiendo de las diferentes formas en que se midan las emisiones o se estén produciendo las emisiones de CO2. Y esto es importantísimo para tener en cuenta el manejo de esa incertidumbre climática, de esas diferentes proyecciones de clima para poder tener entonces las mejores herramientas y tener la mejor oportunidad de buscar las soluciones, en este caso de adaptación. Y en ese sentido, el proponer todo este tema de corredores ecológicos ha sido hoy en el seminario muy importante para poder luego generar esas acciones de gestión en la cual podamos ir incluyendo lo que mucha gente en este seminario en su participación ha expresado, que es la importancia del uso del suelo o la importancia de diferentes factores que puedan a futuro estar cambiando o modificando la infraestructura de conectividad que ya existe. Pero más allá de eso, lo que hemos querido plantear en este seminario es ver cómo esa infraestructura y ese proyecto de corredores ecológicos en un escenario de cambio climático es fundamental para poder tener una mejor gestión y conservación de nuestra biodiversidad. Y esto nos lleva también a entender que la información que está generando Foresteco, que es una información muy científica desde el punto de vista del clima y de la modelización de las especies, que genera una cantidad de información muy grande, ¿sí? En la cual vamos a tener prácticamente entre especies y grupos genéticos aproximadamente 100 objetos que son modelados
y que van a estar a disposición en el visor para que los gestores y las personas que deseen puedan revisar y ver toda esta información y junto con la guía que estaba preparando la FIRE en esto podamos entonces tener una mejor gestión para la conservación de la biodiversidad. Bueno, finalmente agradecerles a todos los que han estado aquí siguiendo estas 2 horas de seminario e invitarlos nuevamente para el seminario que se realizará en el mes de septiembre y donde podamos ver con mucho más detalle el visor, va a ser específico para esto. Y también decirles que para finales de octubre se está planificando un evento presencial en Madrid en donde estaremos presentando todos los resultados de este proyecto y para darle un cierre como se merece esto. Muchísimas gracias. Invitados nuevamente para el próximo seminario y por favor síganos en las redes sociales y en los diferentes correos electrónicos y cualquier pregunta que tengan pueden contactarnos a través de la FIC o a través de las diferentes socios que están participando en este proyecto. Bien, le doy la palabra final a Jaime para que despida el seminario como presidente de la FIC. Muchísimas gracias. Bueno, nada, no, agradecer su presencia y su interés. Creo que ha despertado interés por las preguntas y por cómo se ha dirigido la conversación final. Y sí, bueno, les mantendremos informados del seminario que viene y de los siguientes pasos. Y bueno, esto es un proyecto que el objetivo final es que todos los productos sean públicos y sean utilizados, o sea que así será y que seguro que tendremos oportunidad de comunicar cómo acceder a toda la información. O sea que en ese sentido, algunas preguntas que se están haciendo, bueno, va a quedar plenamente disponible para todos. Lo dicho, muchísimas gracias por su tiempo y esperamos contar con ustedes en el futuro y hasta la próxima. Un saludo muy cordial.